Muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes aquí en la sala y en la audiencia. Son las 19 horas en punto del sábado 6 de junio de 2020. Vamos a iniciar aquí en Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia de COVID causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener dos temas: el informe técnico diario que presentará el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología, y nos vuelve a acompañar nuestra querida compañera, la doctora Aletze de la Torre Rosas, quien es la directora general de CENSIDA, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida y otras ITS, quien además es una destacada infectóloga, especialista en infectología, y tiene un entrenamiento formal y mucha experiencia en el campo de la prevención de infecciones. Y ella ha estado a cargo de la organización de varias de nuestras guías de control de infecciones, desde la primera que sacamos en el mes de febrero, ¿verdad?, y otras actualizaciones que tenemos. Y la razón por la que viene hoy es a platicar del cubrebocas. Ayer la Organización Mundial de la Salud publicó una guía interina sobre el uso de cubrebocas en el espacio comunitario, es decir, el uso generalizado de cubrebocas. Y es muy interesante revisar esta guía porque los distintos detalles que presenta y los pros, los contras, las limitaciones nos ratifican que nuestras guías estaban en ese mismo sentido. Verán ustedes que lo que publicó ayer, 5 de junio, la Organización Mundial de la Salud, es lo que nosotros venimos diciendo desde hace varias semanas o meses. Y a lo que queremos llegar es nuevamente a retomar con la audiencia, con la población, con las personas, este complejo reto de que las medidas de salud pública no son sí contra no o no contra sí. Todos quisiéramos tener una fórmula simple en donde hubiera una solución práctica, donde todo es útil y nada tiene, ninguna de los elementos tiene limitaciones. Desafortunadamente no es así. Y llama la atención con esta y muchas otras medidas que tan pronto se publica un documento técnico como esta guía de la OMS y se empieza a propagar la información al respecto, y esta información se deteriora, es decir, dista mucho, se separa de lo que dice el documento técnico y se empieza a simplificar en esta idea de sí, no, y no tiene sentido. Entonces, a lo que queremos llegar es: observemos la presentación de la doctora Aletze de la Torre y tengamos la calma suficiente para identificar. Hay ventajas potenciales del uso de cubrebocas en ciertos espacios, en ciertos momentos, en ciertas condiciones, pero no es una solución para todos los espacios, ni sigue sin existir alguna evidencia científica razonablemente sólida de que su uso generalizado por todas y todos en todo momento realmente tenga un impacto positivo para reducir los contagios. No es así, desafortunadamente, hasta hoy, 6 de junio de 2020. Si en algún momento surgieran otras nociones científicas al respecto, pues desde luego lo actualizaríamos como lo estamos presentando ahora. Le pido al doctor Salomía si presenta el informe técnico y enseguida nos vamos con la presentación de la doctora Aletze de la Torre. Gracias, Aletze, bienvenida. Con su permiso, señor secretario, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en nuestra conferencia vespertina número 99 y estamos en el 6º día de la nueva normalidad, recordando siempre que en esta nueva normalidad nos encontramos en semáforo rojo en 31 entidades federativas. El día de ayer se presentó el semáforo nacional de riesgo COVID para la siguiente semana y la siguiente semana estarán las 32 entidades federativas en color rojo. Esto significa que prácticamente todas las actividades sociales se encuentran en su mayoría
suspendidas. Recordemos, en base a lo que se presentó el día de ayer, que solamente puede, con un mínimo aforo, con una mínima actividad, tener este tipo de acciones en el color rojo. Recordemos que los restaurantes y cafeterías solamente pueden brindar servicios a domicilio o para llevar, o si pertenecen a un hotel, solamente servicio a la habitación para ese 25% de ocupación que también está permitida en los hoteles, pero que está restringida al uso de personas que están realizando actividades esenciales en las diferentes partes del país. Los supermercados, los mercados pueden tener también un aforo de 50% solamente, pero además puede ir solamente una persona por familia. No deben de ir grupos o personas acompañadas, y al interior se deben de aplicar todas las medidas de sana distancia que ya están normadas. Peluquerías, barberías, estéticas pueden brindar sus servicios a domicilio, siempre y cuando también se lleven a cabo las medidas sanitarias correspondientes. Y por último, los parques, las plazas, pueden tener un aforo de hasta un 25%, y esto con la intención de que las personas puedan utilizarlos básicamente para poder realizar un poco de actividad física mientras estamos en semáforo rojo, evitando en todo momento congregaciones, conglomeraciones. No se permiten actividades grupales o que tengan como objetivo congregar muchas personas, es solo para, como decíamos, la actividad física individual de cada una de las personas. Todos los demás servicios están suspendidos, estamos en semáforo rojo, no se deben de llevar a cabo, y las actividades laborales permitidas son solamente las actividades esenciales que están muy bien definidas en los documentos que hasta el momento se han publicado. Pasemos entonces, por favor, a la primera diapositiva, que es precisamente la actualización del panorama internacional. Vemos que se ha movido muy poco este panorama de la pandemia. Ese 23% se ha mantenido casi en los últimos 4 días, al igual que los porcentajes de cómo se está presentando la pandemia activa en el mundo. Lógicamente destaca que la región de las Américas continúa concentrando el 55% de los casos confirmados en los últimos 14 días. Sin embargo, ese porcentaje no se ha incrementado, pero tampoco ha disminuido en los últimos días. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente los números. Al día de hoy en México, más de 332,000 personas que han sido estudiadas de estos dos grupos importantes, que serían las que han salido negativas a la prueba de SARS-CoV-2, más de 170,000, y 113,619 las personas que hasta el momento se confirmó su prueba SARS-CoV-2 y por lo tanto se clasifican como casos de COVID-19 confirmados. Sin embargo, es importante destacar que de este gran total, la epidemia activa en México es solamente el 17% de este total de casos acumulados, que son precisamente los 19,278 casos que se constituyen como casos confirmados activos, es decir, el grupo que inició con signos y síntomas en los últimos 14 días y por lo tanto se representan esta epidemia activa en el país. En la siguiente diapositiva veremos actualizado el mapa de la carga acumulada, los 113,619, en la medida que el color es más oscuro es porque es una entidad federativa que ha acumulado lógicamente más casos, y tienen ustedes ahí los rangos. Vemos que la gran mayoría de los estados se encuentran todavía en un rango por debajo de los 3,000 casos acumulados. Si vemos la siguiente diapositiva, es esta misma información, pero ordenada de manera descendente para que rápidamente se pueda identificar cuáles son las entidades que tendrían la mayor carga acumulada hasta el momento. La siguiente diapositiva es ahora sí la epidemia activa, los 19,278 casos. Vemos que el mapa también se ha mantenido con colores de rangos similares. Vamos a empezar a ver movimientos en las siguientes semanas en la medida que otros estados incrementen su carga, pero otros también empiecen a salir de sus picos epidémicos. Veamos la siguiente diapositiva, que es esta misma información.
pero ahora en orden ascendente, y entonces también aquí podemos detectar cuáles son los estados que tienen mayor actividad en relación al menos de confirmación de casos, es decir, hay una transmisión importante en los últimos 14 días y ahí los tenemos representados en orden descendente. La siguiente diapositiva es el mapa también actualizado de la tasa de incidencia, al igual que los mapas anteriores. Mientras más oscuro sea el color, quiere decir que es la entidad que concentra una mayor tasa de incidencia, y dado que esto está, la tasa de incidencia se calcula en base poblacional, es decir, por 100,000 habitantes, entonces estamos viendo sí una comparación de qué entidades están teniendo mayor transmisión y mayor actividad reciente, sobre todo, es decir, las que tienen un color más oscuro son las que están contribuyendo precisamente a la epidemia activa en México con mayor carga de transmisión. Veamos la siguiente diapositiva, es esta misma información que está en las columnas de color verde, y en las columnas de color azul tenemos la misma tasa de incidencia acumulada, pero cómo se encontraba hace 2 semanas, para poder hacer la comparación en función de si esta ha disminuido, si esta se mantiene igual o si esta ha aumentado, lo que nos daría un poco la perspectiva de cuál es la actividad también de transmisión que está sucediendo en cada una de las entidades federativas. Esto lógicamente forma parte de la información que posterior a la conferencia se provee y se difunde para que con calma puedan ustedes ver cada una de las entidades y ver cuál ha sido su comportamiento en esta ventana. Veamos la siguiente diapositiva, son las 13.511 lamentables defunciones que hasta el momento han ocurrido, están ordenadas por fecha en la cual ocurrió la defunción, y vemos todavía 1.189 defunciones que se clasifican todavía como sospechosas porque no ha sido emitido su resultado de laboratorio, y vemos también cómo estas están distribuidas prácticamente en los últimos 20 días de la ocurrencia de las mismas. Si vemos la siguiente diapositiva, son también las defunciones, pero ahora distribuidas por entidad federativa donde ocurrieron. Siempre vemos que el color naranja claro, que está encima de las barras azules, va a representar esa fracción que todavía puede incrementar el número de defunciones en cada una de las entidades federativas, porque son estas defunciones que están esperando el resultado de su prueba de laboratorio. Veamos la siguiente diapositiva, que es la curva epidémica, tanto de los casos confirmados como de los casos que están aún sospechosos. Continúa la tendencia ascendente, la hemos visto prácticamente desde el inicio de la epidemia, y estos 48.273 casos que aún son sospechosos podemos también verlos en la siguiente diapositiva, pero ahora distribuidos por entidad federativa en donde están presentes. En el color rojo oscuro guinda que está en la base son los casos confirmados que ya habíamos visto en una diapositiva previa, pero ahora también tenemos entonces la barra naranja claro encima de estos, que representa la cantidad de casos que aún son sospechosos. Y entonces, por lo tanto, si nosotros vemos las barras totales, pensando que al menos la mitad de estos casos que son sospechosos pueden salir positivos, hay estados que están en una posición de carga acumulada más abajo que otros, pero que si su carga de sospechosos se llega a confirmar, al menos en esta proporción, tranquilamente pasarán a unos primeros lugares. Esto es un poco la idea de este gráfico, que podamos ver un poco la magnitud más real de lo que está sucediendo, no solo viendo los confirmados, sino viendo además los que están todavía sospechosos, y además también podemos estar dándole seguimiento diario a dónde se están precisamente concentrando esta cantidad de casos sospechosos que tienen aún pendiente un resultado de laboratorio. Si vemos la siguiente diapositiva, es también ya la acostumbrada de cada día de la carga acumulada de enfermedad, en donde el incremento de las últimas 24 horas fue ahora de un 3.3%, representando 3.593 casos nuevos en las últimas 24 horas. Son casos que se confirmaron o se capturó su resultado positivo en la plataforma en las últimas 24 horas, pero igual muchos de estos casos iniciaron con signos y síntomas o son casos de los últimos 10 o 15 días. La siguiente grupo de diapositivas, vamos a ver ahora
Ocupación y disponibilidad hospitalaria, la presentamos todos los días también. 95% fue la tasa de notificación del corte de ayer a la medianoche, que nos dice que de las 22.663 camas IRAG que se prepararon, camas IRAG para pacientes graves, pero que no requieren todavía de atención crítica, 12.584 se encontraban disponibles, por lo tanto la ocupación era del 44%, una ocupación que vimos que sí para esta semana que estamos terminando se incrementó, pero en ese incremento se ha mantenido sí entre estos 43, 44, 45%, sabiendo que esto tiene un balance que se da entre las personas que egresan y por lo tanto van desocupando camas, así como las camas nuevas que se van reconvirtiendo y que se ponen a disponibilidad. La siguiente diapositiva veremos distribuida el 44% nacional, ahora por entidad federativa. La Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero han tenido los 3 primeros lugares en porcentaje de ocupación, sin embargo se han mantenido, han llegado hasta esos niveles, pero han logrado entre ese balance que comentábamos de egresos y de camas reconvertidas, siempre han mantenido una disponibilidad de camas que han prácticamente estado toda la semana en estos porcentajes que vemos de 21, 26 y 40. Lógicamente, a medida que avanzamos en la gráfica a la derecha, la disponibilidad es mucho mayor en aquellas entidades que no están teniendo una alta demanda hospitalaria. La siguiente diapositiva es específica para los pacientes críticos que requieren de una cama con ventilador, con insumos y con personal especializado para este efecto, y también vemos que se han mantenido las proporciones tanto de disponibilidad de ocupación, son los mismos estados que se mantienen también a la cabeza de esta disponibilidad o ocupación, más sin embargo se ha mantenido también este balance de la última semana prácticamente. Lo positivo es que continúa habiendo disponibilidad tanto de camas generales como de camas críticas, aún en los estados que están teniendo los mayores porcentajes de demanda hospitalaria. Y en la última diapositiva vemos si se incrementaron más unidades COVID, efectivamente son 2 unidades más, 793 ayer, 795 el día de hoy, y esto, como ya lo hemos comentado, responde precisamente a la capacidad que se tiene para estar integrando, no solamente reconvirtiendo al interior de un hospital el número de camas para que éstas puedan estar siempre disponibles, sino además definiendo hospitales que no eran COVID, definiéndolos como COVID y poniéndolos a disposición del sistema para que cada vez pueda siempre estar contribuyendo a la disponibilidad como tal, y vemos que esa tendencia se ha incrementado en la medida como se ha incrementado la necesidad de tener este tipo de camas. Sería la actualización para esta noche. Gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. Le pido a la doctora Aletze de la Torre Rosas, directora de Cencida, si es tan amable de presentar. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. El día de hoy queremos presentarles un tema que consideramos sumamente fundamental, que es nuevamente cómo protegernos. Quiere decir prevención y control de infecciones, y nos queremos enfocar en un punto en particular que es el uso de cubrebocas. Si me pasas la siguiente, por favor. Dentro de estos, como recordatorio del tipo de transmisión de SARS-CoV-2, que es el virus que genera COVID-19, existen 3 mecanismos de transmisión. El primero, y el que se considera más importante, es a través de gotas. Estas gotitas, como se han mencionado en diversas conferencias, se producen al hablar, al toser y al estornudar, pero tienen un peso tal, un tamaño mayor a 5 micras, que lo que van a hacer es que no queden suspendidas en el aire. Estas gotitas van a caer, ahorita que yo estoy hablando, estoy generando gotas, están cayendo a mi alrededor, pero como me mantengo a una sana distancia, estas gotas no entran en contacto con todos ustedes ni con mis compañeros. Estas gotas evidentemente requieren, para ser eficientes sus mecanismos de transmisión, un contacto estrecho. Menor de 1 metro es la distancia que en la mayor parte de los estudios se ha designado como segura. El siguiente mecanismo de transmisión es a través del contacto.
Quiere decir, todas estas superficies o inclusive algunas áreas del paciente que pudiesen llegar a estar contaminadas, pueden permanecer el virus en estas superficies. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus en la superficie? Depende de muchos factores, depende de temperatura, de humedad, de la porosidad de las mismas superficies, y todo esto de nuevo es en estudios y en áreas de laboratorio. Entonces, en ocasiones se hacen estudios de cuál es el tiempo que puede persistir el virus, y pueden ser desde varias horas hasta inclusive varios días. Lo importante de recordar aquí es que el virus en estas superficies no va a transmitirse directamente a la persona. Nosotros no tenemos receptores, no se va a transmitir a través de mi piel. Pero si yo toco estas superficies y después me autoinoculo, es decir, toco mis ojos, mi nariz, mi boca, en esas circunstancias sí puedo estar llevando potencialmente el virus de estas superficies hacia estas áreas de entrada en mi cuerpo. ¿Qué tan eficiente es esta vía de transmisión? Aún existe mucho por conocer de este virus. Recordemos que día a día aprendemos en esta pandemia, pero no es necesariamente uno de los tan importante como sería a través de gotas, pero son tanto gotas como contactos los mecanismos que definen la mayor parte de las investigaciones como la vía de transmisión de SARS-CoV-2. Y en algunas otras áreas, específicamente en atención clínica, por ejemplo, en áreas donde se producen aerosoles, se puede dar una transmisión por vía aérea. Estas son microgotas que sí quedan suspendidas en el aire, y es importante recordarlo porque para este tipo de transmisión sí es necesario un tipo específico de mascarilla que se conoce como respirador N95 o mascarilla también N95. Si me pasa la siguiente. Ahora, tal cual comentaba el subsecretario, la probabilidad de contagio va a depender de varios factores. Si nos enfocamos específicamente a la transmisión de gotas, que es para la cual serviría potencialmente el uso de cubrebocas, lo primero que tendríamos que considerar es qué tantos virus yo soy capaz, cuando tengo la infección, de transmitir. Eso se conoce como la capacidad de excreción viral. No todas las personas, y esto se conoce para SARS-CoV-2, pero también para otros virus respiratorios, tienen la capacidad de estar transmitiendo la misma cantidad de virus. Hay algunas personas que se llaman superexcretores y que van a generar una mayor cantidad de excreción viral. Es algo que no podemos identificar a simple vista y que, por lo tanto, evidentemente todas las medidas de precaución basadas en la transmisión se basan en nuestros riesgos de exposición, no se basan en esta capacidad de detectar a este tipo de población. Las siguientes son los virus viables. Una vez que yo soy capaz de excretar los virus, la siguiente consideración es si estos virus son capaces de replicarse en el siguiente organismo, en la siguiente persona. En ocasiones somos capaces, en algunos estudios se han hecho seguimiento de excreción viral, es decir, a las personas que se han infectado por SARS-CoV-2, le han tomado muestras de secreciones en diferentes tiempos y días del avance de su enfermedad, y se ha encontrado que se pueden dar muestras positivas inclusive semanas después de haber iniciado los síntomas. Cuando uno lee esta información puede llegar a generar la ansiedad de que entonces el tiempo en que una persona se encuentra con esta excreción viral es más prolongado, pero no. Cuando se identifica cuántos de estos virus son viables, es decir, son capaces de transmitir la infección, esto no se da más allá del día octavo. Y esto es importante también en términos de control de infecciones. La otra parte en la capacidad de la transmisión por gotas depende de los síntomas. Si yo tengo síntomas como tos o estornudos, es más factible que esté produciendo una mayor cantidad de gotas y que, por lo tanto, si hay personas a mi alrededor, estas gotitas vayan a estar en contacto con dichas personas, o que al producir más gotas
mi ambiente alrededor del que me encuentro tenga mayor probabilidad de estar en estas superficies. La evidencia hasta la fecha es que esto se produce sobre todo en las personas que tienen síntomas respiratorios. Esto es importante. Si tengo tos, la posibilidad de que cuando genere estas gotitas tengan un inóculo suficiente es mayor a aquellas que las personas se encuentran asintomáticas o presintomáticos. Recordemos que existe un grupo de personas que no van a desarrollar síntomas y existen algunas personas que pueden tener esta excreción potencial de los virus antes del desarrollo de los síntomas. Y es por esto que en ocasiones se genera un poco de ansiedad el pensar de que qué tal si a partir de mañana yo empiezo a excretar partículas virales o qué tal si soy una persona que soy asintomática y mi capacidad de contagiar a otros. Nuevamente, no existe datos sólidos a la fecha. La Organización Mundial de la Salud pone inclusive en sus guías estos 2 estudios que consideran de manera adecuada, porque existen diferentes factores que se tienen que estudiar y que analizar para considerar que un estudio realmente se realizó de una manera metodológicamente correcta. Pero de estos 2 estudios, en uno en particular, se siguieron a 91 contactos, 91 personas que fueron contactos de personas sin síntomas, y de estos ninguno de los contactos desarrolló la infección, es decir, no hubo casos secundarios. Esto nos indica que la posibilidad también de transmisión a través de estas personas que se encuentran asintomáticas o presintomáticas es muy baja. En el otro estudio, esta posibilidad fue menor del 7%. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a que exista un incremento en términos de estudios que nos permitan ir tomando mejores decisiones para la salud de las poblaciones. Y finalmente tenemos el tipo de contacto. Entre más cercano el contacto sea con las otras personas, entre más tiempo duremos, pues mayor será la probabilidad, simplemente por tiempo de exposición a estas gotitas, de que nos podamos infectar. Si me pasa la siguiente, por favor. Ahora, las recomendaciones y la guía de la Organización Mundial de la Salud es una actualización de esta guía de prevención de infecciones que tienen desde abril y en la cual se basan en 3 principales bloques, si queremos verlo de esta manera, de recomendaciones para diferentes poblaciones. La primera, y muy importantemente, es la evidencia para el personal de salud. Esto es fundamental saberlo porque el tipo de equipo de protección personal va a depender de las actividades, del entorno y de la transmisión del virus. Estos son los elementos que recomienda tanto nuestras guías como los de la Organización Mundial de la Salud para dar las recomendaciones de qué equipo de protección personal deben de utilizar los y las trabajadores de salud. Dentro de estos, nuevamente, depende de qué tipo de exposición se va a tener. Si es de contacto, aquí se recomiendan los guantes, las batas de manga larga, que pueden ser desechables o de algodón, tanto México como la Organización Mundial de la Salud así lo recomiendan. Los overoles, estos que se ven en la mayoría de los, de repente, imágenes y revistas, etcétera, esos no se recomiendan porque no incrementan la posibilidad de que una persona se proteja, pero sí a la hora de quitárselo, si es que no se tiene un retiro de una manera adecuada, se puede incrementar el riesgo de transmisión, nuevamente, si es que no se tiene una capacitación al respecto. Y después nos vamos a la transmisión por gotas. La mascarilla quirúrgica en áreas de atención clínica está recomendada en nuestros lineamientos, al igual que esta nueva actualización de la Organización Mundial de la Salud. La mascarilla quirúrgica en áreas administrativas que pueden guardar una sana distancia, no se consideran en México, tampoco de manera global en la Organización Mundial de la Salud, pero las mascarillas quirúrgicas en áreas administrativas donde no es posible guardar una sana distancia, pues sí lo recomendamos. Y después tenemos
aquellos prevención de aerosoles. Recordemos que no son en todas las áreas y aquí es muy importante, no es solamente cuando se genera el procedimiento, es decir, si voy a generar una broncoscopía o voy a intubar al paciente o algún procedimiento invasivo, pensando en dentistas, por ejemplo, cuando realizan algún tipo de acciones con estas fresas y demás. Bueno, eso genera aerosoles y es aquí y en estas áreas donde se recomienda el uso de respiradores o mascarillas N95 o su equivalente. Y la protección ocular, tanto caretas o gogles. Si me pasas la siguiente. Como pueden ver, estamos alineados y estos lineamientos técnicos están publicados desde el mes pasado. Existe toda una serie inclusive de infografías donde se especifica si se cumple o no se cumple la sana distancia, y recordarles que al final lo importante y las recomendaciones de uso del equipo de protección personal no depende de la categoría, es decir, si es un personal de enfermería, de trabajo social, el vigilante, el que realiza la limpieza de nuestras unidades, todo el personal de salud es extraordinariamente importante. Todos son muy valiosos para la atención y el cuidado adecuado de los pacientes y, por lo tanto, la selección del equipo de protección personal va a depender de la interacción con el ambiente o con el paciente, el tipo de procedimientos y los mecanismos de transmisión. Y así también se desarrolló un curso en línea donde se tiene todas estas características de cómo utilizar el equipo de protección personal y donde invitamos a todos los trabajadores de salud pues a tomarlo porque tiene justamente estas consideraciones de cómo protegerse y también tener esta capacitación continua. Si me pasas la siguiente, por favor. Y después tenemos el cubrebocas en uso comunitario. Y en uso comunitario tenemos que considerar diferentes factores. El primero es uso comunitario cuando la persona tiene síntomas. Esto está publicado desde febrero en nuestros lineamientos. Se recomienda que la persona que tiene síntomas respiratorios, si no es posible que se quede en casa o, por ejemplo, cuando acude a la unidad de atención, durante el transporte de su casa a la unidad de atención, utilice estos cubrebocas. Y esto es con la finalidad de proteger a los demás. Y después tenemos el grupo que es acerca del uso de cubrebocas en la comunidad, en población general, para los cuales no se tienen síntomas y justamente cuáles son estos elementos que se deben de considerar. Nuevamente, y una parte que es fundamental subrayar de los lineamientos y de esta actualización de la guía de la Organización Mundial de la Salud, es que nos indica que la mayor parte de estas recomendaciones son recomendaciones de expertos o bien recomendaciones basadas en la evidencia científica que se tiene hasta este momento. Nuevamente, la investigación, la parte de el poder dar esta información podrán ir ayudándonos a tener información muchísimo más certera para la prevención no solamente de SARS-CoV-2, pero también de otros agentes infecciosos. Las recomendaciones son básicamente, nuevamente, evaluar la probabilidad de transmisión comunitaria. El siguiente es el tipo de ocupación, el contacto cercano, por ejemplo, con personas. Si yo voy a tener este tipo de contacto, pensemos en una persona que trabaja en un mercado, por ejemplo, y que va a tener un contacto estrecho con muchas personas, pues evidentemente será un grupo que tendríamos que poner atención. Grupos de riesgo para complicaciones, personas que por alguna de sus comorbilidades, si llegasen a presentar la infección, pudiesen tener infecciones con una mayor probabilidad de complicaciones. Y el siguiente es el contexto, la imposibilidad de mantener una sana distancia. Esa es la otra característica que siempre debemos de tomar en cuenta cuando vayamos a hacer cualquier tipo de actividad, a dónde voy, qué es lo que voy a hacer, con quién voy a estar en contacto. Entonces, pensar en esta parte y la capacidad de implementación y el tipo de cubrebocas también al respecto. Si me pasas la siguiente, por favor.
Dentro de estas actualizaciones, los beneficios potenciales de este uso de cubrebocas en la comunidad, de acuerdo a este lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, es disminución potencial de la exposición de un individuo antes de que desarrolle síntomas. Ya comentamos cuál es la evidencia que existe hasta el momento, pero estas son recomendaciones de grupos de expertos también en control de infecciones. Lo que sí se señala muy claramente es siempre y cuando se cumplan con las medidas básicas, centrales, los pilares de control de infección para SARS-CoV-2, que es higiene de manos. Nuevamente, recordemos contacto, la forma de evitarlo, higiene de manos, no tocar nuestros ojos, nariz y boca para evitar esta autoinoculación y mantener una sana distancia. Eso es fundamental y esto se tiene que ver como una medida adicional y no como una medida única, sino el centro, el pilar de la prevención son estas tres medidas básicamente. Y el siguiente beneficio que también menciona es esta potencial reactivación social y económica por las personas que ahora pues se dedican a la producción de cubrebocas. Si me pasas la siguiente. Pero ahora vean también en este mismo lineamiento cuáles son los riesgos potenciales del uso de cubrebocas en la comunidad. Nuevamente están en este lineamiento de la Organización Mundial de la Salud y el primero es la autoinoculación, la contaminación. Al tener un objeto extraño en la cara, es más fácil que nos dé comezón, que nos rasquemos, que manipulemos de una forma inadecuada este cubrebocas y que, por lo tanto, si yo no hice higiene de manos antes de hacer esta manipulación o la hago de una manera inadecuada, tengo el riesgo de autoinocularme, es decir, por traer este mecanismo, si estoy guardando una sana distancia, puedo tener un mayor riesgo en este punto. El siguiente es la amplificación, si no se cambian. Cuando se tienen estos cubrebocas y se dejan por horas o humedecidos, etcétera, cambian estas condiciones de humedad y puede llegar a tener un incremento en la replicación viral. Recordemos que esta parte del contacto y de cuánto tiempo sobrevive el virus en la superficie dependía de estos factores. Entonces, si yo traigo el cubrebocas, si está húmedo y no me lo cambio, etcétera, pues evidentemente, en lugar de tener poquitas partículas que iban a caer de todas formas guardando mi sana distancia, ahora lo traigo porque tengo esta sensación de falsa seguridad justo en el cubrebocas en la parte externa. Las lesiones en la piel, la dermatitis, el incremento en el acné, que también es importante. Aquellas personas que utilizan estos cubrebocas evidentemente pueden incrementar el riesgo de tener estas lesiones. Dificultad para comunicarse, esto es importante en niños, en personas adultos mayores, también aquellos que usan el lenguaje de señas, por ejemplo, es una barrera en esta parte de comunicación y lo más importante, una falsa sensación de seguridad. No hay nada más peligroso que sentirnos seguros con un elemento que no va solo, que no es 100% efectivo si no está acompañado de las otras acciones y si no tenemos en mente estos riesgos potenciales de un mal uso del cubrebocas. Y finalmente el impacto ambiental, que también todos somos responsables de estar velando por la salud ambiental en beneficio de la población. Si me pasas la siguiente. Y tenemos diferentes tipos de cubrebocas. Tenemos los cubrebocas quirúrgicos y tenemos los cubrebocas de tela. Depende nuevamente, y esto es basado en algunos estudios con algunas telas y con la opinión del grupo de expertos de control de infecciones sobre los factores que hacen que un cubrebocas de tela pueda ser de mayor o menor beneficio para la población general. Es importante señalar que existe evidencia de estudios clínicos aleatorizados en donde el uso de estos cubrebocas de tela en ambiente hospitalario incrementa el riesgo de infección para los trabajadores de salud, por lo que comentábamos. Entonces, estos cubrebocas de tela no se deben de utilizar en ambientes hospitalarios. Esto es solamente para ambientes comunitarios. El tipo de material
también depende. De polipropileno, por ejemplo, de algodón, dependiendo de las capas que se tengan, poliéster, celulosa, pero después de ciertos tipos y tejidos ya no tiene la capacidad de generar un factor de filtración que sea adecuado y disminuye rápidamente. Se genera uno de los factores es qué tanto uno puede respirar con estos cubrebocas y el siguiente es qué tanto ayudan a filtrar las partículas que queremos hacerlos. El número de capas se considera que deben de tener 3 capas. La combinación de estos materiales utilizados, sobre todo de preferencia en ambiente hospitalario, siempre se debe de tener una capa que sea resistente al agua de la parte externa, la forma que se adapte bien a la forma de la cara, ajuste nasal para aquellos cubrebocas que se están utilizando en la atención clínica y de preferencia también a nivel comunitario, y el uso. Y para el uso, ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo colocar y cuáles son estos tips que debemos de tener en nuestras casas para el uso correcto de estos cubrebocas. Y si me pasa la siguiente, por favor. Y el último punto que es fundamental es siempre consideremos cuáles son, con base en la evidencia científica, las formas de transmisión y los mecanismos de protección que debemos de utilizar. No hay nada más peligroso que usar de una manera incorrecta el equipo de protección personal. En cualquier lugar, en atención clínica o en la comunidad, la verificación, el uso correcto, la capacitación continua, la retroalimentación de las personas es un pilar fundamental en control de infecciones. En esta foto pueden ver trabajadores de salud que están en un área de atención de cuidados críticos y tienen careta, la protección ocular, recuerden es careta o gogles. Como están en una área crítica donde se generan aerosoles, aquí sí está recomendado el uso de respiradores N95 o su equivalente, los pueden ver con esta mascarilla de concha blanca, pero estos para ser eficientes tienen que hacer un sellado. Se hace, y de hecho está publicado en nuestra página del coronavirus, unas pruebas de ajuste, es decir, un lineamiento específico sobre uso correcto de estos respiradores. Y esto significa que tiene que sellar perfectamente. Vello facial, algún piercing que se tenga, etcétera, puede interferir, inclusive el maquillaje puede interferir en el sellado de estos respiradores. Y abajo de ese respirador tienen una mascarilla quirúrgica. Y entonces lo que significa es que no hizo sellado ese respirador y que por lo tanto desafortunadamente estas personas se expusieron a esta área de aerosoles pensando y creyendo que al ponerse más iban a estar más protegidas, cuando lo que conocemos es que un uso correcto debe de estar en esta parte de la verificación. Entonces, traigo unos cubrebocas porque creo que es más fácil hacerlo que explicarlo luego de otra manera. Y lo primero que evidentemente les diría, nunca salgan sin alcohol gel. Recuerden que la higiene de manos es el pilar central en la prevención de infecciones. Podemos a lo mejor salir sin cubrebocas, siempre y cuando aseguremos que estemos en estas características de guardar esta sana distancia que tanto hemos hablado. Pero lo que sí es que es muy factible que me esté haciendo o tocando la cara o que empiece a tener contacto con múltiples superficies. Entonces, alcohol gel. Un tip importante, verifiquen la concentración de alcohol gel en sus botellitas, que tengan una concentración arriba del 60%. Recuerden que al final es un producto químico, entonces hay que tener todo el cuidado con los niños, niñas, para evitar que estén en contacto directo sin una supervisión. Una vez que tengo mis cubrebocas,
Yo los traigo en una bolsita de plástico porque he observado que en muchas ocasiones las personas los traen hecho bolitas en sus bolsas o en la bolsa del saco o demás, lo cual evidentemente si pensamos en estos mecanismos de transmisión y que los voy a estar usando cuando esté en contacto cercano con alguien, pues quiere decir que va a estar contaminado con virus potencialmente en esta superficie húmeda y porosa, y luego me lo voy a llevar a la bolsa, lo voy a hacer bolita y luego cuando meta la mano para sacar mis llaves, pues ya me contaminé, y si no traía alcohol gel, pues puedo llevarme las manos a la cara y tener esta autoinoculación. Entonces, higiene de manos, la técnica de la OMS o la técnica que deseen, pero lo importante es cubrir la superficie completa de sus manos. Esto es muy importante. Y entonces voy a sacar mis 3 tipos de cubrebocas. Entonces, traigo un cubrebocas, una mascarilla KN95. Estas mascarillas KN95 o los N95 o los respiradores, etcétera, que se compran, es importante que, como son un material crítico, tienen que estar aprobados por COFEPRIS. Eso es importante. Ahora, ya quedamos que estos respiradores, que en ocasiones los pueden ver que están vendiendo a precios bastante elevados, pues sirven para la prevención de transmisión de aerosoles. Y entonces, en la comunidad no vamos a generar aerosoles. Para que estos funcionen, tienen que tener un sellado adecuado. Si funcionan bien y tienen un sellado adecuado, van a sentir que les falta el aire. De hecho, se van a expandir y a la hora de inhalar también se colapsan. Es una de las partes de la prueba de ajuste. Entonces, realmente no tiene ningún sentido que las personas en su casa que no realizan procedimientos que generan aerosoles o no se encuentran en áreas que generan aerosoles, atención clínica, no es necesario que utilicen este tipo de respiradores. Y es importante porque recordemos que a nivel mundial existe una escasez de equipo de protección personal y que si no los utilizamos bien, quienes van a quedarse sin este tipo de equipo van a ser el personal de salud, y el personal de salud de las áreas donde se requiere este equipo de protección personal. Nuevamente, no se requiere ni siquiera en todas las áreas del hospital, solo en aquellas áreas donde se generan aerosoles. Entonces, este no lo voy a usar. Después tenemos estos mascarillas quirúrgicas. Y de repente hay mucha controversia de si la parte blanca, si la parte azul, pues la verdad es que hay de diferentes colores ya, y no, lo que nos tenemos que enfocar es en ver, tiene unos pliegues, hacia dónde están estos pliegues. Estos pliegues, a la hora que nos los coloquemos, no queremos que queden hacia arriba los pliegues, porque si quedan hacia arriba estos pliegues, las gotitas que caen, pues le va a servir como camita o como una cubetita, y ahí se va a quedar nuestras gotitas con potencialmente el virus. Entonces, este lado, la parte blanca, tiene esta parte hacia arriba, viene la parte azul y la tiene de este lado, ¿de acuerdo? Esto, a la hora que me lo coloco, importante, recuerden mi higiene de manos, tiene un ajuste nasal, entonces me lo coloco y lo importante es que no toque yo con mis manos la parte que va a estar en contacto con mis mucosas, mi nariz y mi boca. Entonces me lo coloco, lo ajusto y tiene un ajuste nasal, y entonces ya lo ajusté y está cómodo y demás. Termino de realizar mis actividades en el área de atención y entonces me lo voy a retirar. Antes de retirármelo, lo primero que hago es, potencialmente estuve tocando cosas, mis manos potencialmente se contaminaron, pues hago rápidamente, pero de una forma adecuada, mi técnica de higiene de manos. Y luego lo que no hagan
y les invito a que lo vean entre sus amigos y las personas que van en la calle y demás. Hay muchas personas que inmediatamente quieren tocarlo y quitárselo de enfrente o lo manipulan, no van a comer, traen la mascarilla, quieren comer, moverlo y lo primero que hacen es lo tocan de esta parte. Eso es lo peor porque es la parte que estuvo más expuesta, se considera contaminado y esto no lo tengo que tocar. Entonces inclino ligeramente mi cabeza, lo tomo de las cintillas y lo retiro. Listo. Este es desechable. Entonces lo tendría que tirar. Lo tiro en una bolsa, la cierro y después me hago higiene de manos de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante tenerlo en consideración. Estas mascarillas de preferencia se deben de utilizar en las áreas de atención clínica. Imagínense, estas mascarillas por el tiempo duran solamente un turno, no más de 8 horas, y en condiciones de humedad, se deben de cambiar cada vez que estén húmedas o cada vez que se encuentren sucias. Si la mascarilla se encuentra húmeda, hay que retirarla inmediatamente. Y después tenemos nuestras mascarillas de tela. Estas mascarillas de tela, nuevamente, hay diferentes tipos de tela que tenemos que pensar, aquellos que sean de mayor capacidad de filtración y es el mismo mecanismo. Cuando yo termino de colocarme mi mascarilla de tela, por ejemplo, si voy al supermercado y no voy a mantener una sana distancia, o si voy en el metro, si voy a estar en contacto cercano con las personas, pensemos en un área que está contaminada y un área que estuvo a mi lado. Si yo esto la hago bolita y la meto en mi bolsa, primero me contaminé. La otra parte es que si la hice bolita, ¿no?, pues contaminé la parte interna de la mascarilla y cuando me la vuelva a poner me voy a estar llevando esos virus a las áreas donde pueden generar infección. Entonces lo que hacemos es lo doblamos y así estamos asegurando que la parte interna, que es la parte que voy a volver a utilizar, está protegida. Y la meto en una bolsita. Hasta que la vuelvo a utilizar, me hago higiene de manos. Y cuando la vuelvo a utilizar, hago el mismo procedimiento. Estas se tienen que lavar diariamente. Y es importante, si tenemos lavadora, hacerlos a temperaturas altas para que se pueda inactivar el virus. Depende del tipo de tela, pero tiene que ser arriba de 60 grados centígrados para ciertas telas y para otras hasta 120 grados centígrados. Y la otra opción es hervirlas por 1 minuto y después inactivar al virus con una solución que tengan hipoclorito de sodio, pero el problema aquí nuevamente es cuidado, porque si nosotros estamos desinfectando de esta manera y después nos retiramos estos productos, lo que podemos condicionar es toxicidad para las personas. Se inactiva el virus, pero después se tiene que enjuagar, porque si no, lo que vamos a estar condicionando es que estemos inhalando estos productos tóxicos, si es que no se desechó la mascarilla. Y pues lo más importante nuevamente es que estas bajo ninguna circunstancia quitan los pilares de prevención de infecciones y están tal cual alineadas estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con las estrategias y los lineamientos de esta transición hacia la nueva normalidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Letze de la Torre Rosas, directora general de Censida, por esta amplia y didáctica explicación. Le vamos a dar la palabra, por favor, a usted. Tenemos poquito tiempo. Nos quedan. Muchas gracias, Sandra Aguilera, del Grupo Larsa Comunicaciones. Nada más para saber, nos habló de los tapabocas de neopreno y también quisiera saber si las caretas se deben de usar con el cubrebocas. Gracias. Muchas gracias. Sí, de hecho lo que podríamos hacer es podemos sacar una guía rápida de cuáles son las telas y las características para que sea más fácil para la comunidad y para ustedes también tener esa parte de información didáctica, ¿no? Y sepan cuáles son las características que deben de tener las telas. Hay unas telas que
inclusive con 2 capas incrementan la posibilidad del filtrado. El filtrado con estas mascarillas de tela, y que por eso es que aún se requiere muchísima más información, van del 0.7% de filtrado y eficacia hasta el 60%. Para que no nos quedemos con la idea falsa de que nos van a proteger igual que otras áreas. Y las caretas es también muy buena pregunta porque es una de las consideraciones adicionales que da la Organización Mundial de la Salud, específicamente para las personas que sabemos que es difícil que puedan utilizar de manera apropiada una mascarilla de tela por tiempo prolongado. También las caretas se pueden contaminar y existe una forma específica de hacer la limpieza y la desinfección segura de estos equipos de protección personal. Gracias, doctora. Olinka, por favor. Gracias. Olinka Valdés, de Eje Central. La primera es para el doctor Alomía. En la presentación que siempre nos entrega, presenta el porcentaje de camas con ventilador, pero me gustaría que me dijera cuántas camas hay disponibles, cuántas se encuentran ocupadas y no solo el porcentaje. Y la segunda es para usted, doctor Gatell. El 14 de mayo se publicó un acuerdo para dar seguro de vida a 1.6 millones de trabajadores de salud. Ese acuerdo es retroactivo hasta el 1 de abril, pero en alguna conferencia usted comentó que había trabajadores que no podían, sus deudos no podían recibir este beneficio porque lamentablemente murieron antes de que se presentara o antes de que se activara el convenio. ¿Qué opción hay para las familias de estos trabajadores? Si son trabajadores del IMSS, se considera como un riesgo de trabajo, pero solo pueden recibirlo hasta el 60%. Le pregunto por aquellos que no tienen contratos, no tienen prestaciones y que quedaron en la indefensión. Además, si se está previendo que la pandemia se vaya hasta octubre, este convenio con las aseguradoras es vigente hasta el 31 de agosto. ¿No han pensado en extenderlo? Muchas gracias. Le respondo primero, muy simple. Sí, desde luego sería deseable. Esto fue un acto de donación por parte de las empresas aseguradoras a través de la Asociación Mexicana de Industrias de Seguro, AMIS, y se puso en práctica de esa manera, con ese esquema. Desde luego sería deseable si existiera la voluntad por parte de estas empresas de extenderlo. Y esto lo estará viendo el secretario de Hacienda, quien es la persona que amablemente encontró estas posibilidades. Respecto a la parte retrospectiva, desafortunadamente es así, la donación empieza con esta condición de tiempo y las personas que no tenían algún contrato que incluyera aseguramiento, pues no son elegibles para esta situación. Trabajadores fallecidos al 2 de junio, ¿de estos cuántos no tienen derecho a recibir este seguro? No lo sé, pero lo podemos presentar la próxima vez que tengamos el informe de personal de salud, que es generalmente al inicio de la semana. Doctor Almir. Sí, en relación a la pregunta de los números de cada una de las camas, se tienen desde la unidad hospitalaria, es decir, podemos saber cuántas camas irá general ocupadas o disponibles, o de terapia intensiva ocupadas o disponibles. Un número de camas se tiene para cada una de las unidades, para todo el sector, por cada municipio, inclusive entidad federativa nacional, etcétera. De hecho, toda esta información viene y está en tiempo real en la red IRAG. Le puedo comentar, por ejemplo, con base en la red IRAG y al mismo corte, que el día de ayer los porcentajes presentados para el nivel nacional teníamos 4.830 camas con ventilador ocupadas y 7.773 disponibles, y estas en su momento están también distribuidas en cada una de las entidades federativas. Por razones del tiempo, lógicamente, no podría dar el número de cada una de ellas, pero están disponibles en la red IRAG puntualmente. Esta red es para la operación precisamente de los CRUMS, porque la utilidad de esta red no es tanto para la población. La utilidad de esta red es para la comunicación que hay entre los hospitales, cuando un hospital necesita referir un paciente o cuando una ambulancia, en este caso el 911, necesita trasladar a una persona y conocer cuál es la disponibilidad, se comunica con el CRUM y el CRUM es el que está monitoreando esta red permanentemente para poder dar el acceso lo más pronto posible.
Gracias, doctora Lomía. Carlos González, por favor. Y rápidamente, Nos queda un minuto. Sí, antes de que se vaya la especialista, aquí en la calle, regularmente en el comercio formal e informal, hay una cuestión que se menciona mucho, que son los cubrebocas de neopreno. ¿Qué tan convenientes o inconvenientes, usted que está hablando de materiales, son estos cubrebocas que se venden así, incluso se promocionan como los que son de los mejores? Gracias. Sí, nuevamente, depende de cuántas capas tengan. Entonces, yo creo que sí es importante, sí es el tipo de, varios puntos a considerar en el tipo de tela es su capacidad de filtración. Algunos de estos evidentemente sí tienen una capacidad de que uno pueda respirar un poco más aceptable, incluyendo este tipo de telas, y otros depende de qué tan factible es que filtren las partículas que deben de filtrar. Estos están dados para gotas, es decir, esta filtración es para partículas mayores de 5 micras. Las recomendaciones nuevamente es, si nosotros incrementamos el número de capas de este tipo de cubrebocas, se va a incrementar la capacidad que tengan de filtración. La tela per se, depende de la tela el grado de filtración, pero esto se va incrementando significativamente conforme las capas se vayan incrementando. Evidentemente tampoco queremos medio kilo de cubrebocas porque eso nos va a evitar que podamos respirar. Entonces se observa la capacidad de respiración, la capacidad de filtración y se saca también un índice y nuevamente estas son con base en los estudios que hay, que son limitados, repito, y con base en las recomendaciones del Grupo de Expertos de Prevención de Infecciones de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, doctora de la Torre. Entonces, en conclusión, respecto a cubrebocas, el lineamiento nuevo de la Organización Mundial de la Salud pone una serie de elementos que hacen ver posibles usos, posibles beneficios y grandes limitaciones. Respecto a lo que se ha indicado en México, no cambia nada, porque es exactamente lo que hemos venido presentando, diciendo y está en nuestros lineamientos desde febrero. Entonces, quien quiera usar un cubrebocas, que lo use, pero que tenga en cuenta que no es una barrera de protección absoluta y que si no se usa de manera correcta, incluso podría ser perjudicial porque podría contribuir a contagiarse y a contagiar a otras personas. Esta idea generalizada de que cubrebocas es la solución es una idea no cimentada en el conocimiento científico y es indispensable para hacer un buen uso de los instrumentos de prevención que tengamos la información directa. Pondremos en el sitio coronavirus.gov.mx una ficha muy especial, muy prominente, que resuma nuevamente cuál es el posible uso del cubrebocas, sus beneficios y sus enormes limitaciones. Muchas gracias. Buenas noches.